Buenas a todos. Vamos a ver esta actividad, este vídeo en el cual vamos a hacer una reflexión sobre cómo trabajaban o cómo pintaban los maestros, los grandes maestros de la pintura. Algunos de ellos, hemos elegido algunos de ellos para ver una representación de cómo utilizaban los trazos o cómo trazaban los distintos dibujos y las distintas pinturas con los diversos materiales y ver qué efectos podían conseguir y qué tipo de trazo utilizaban. Empezamos por el maestro Henri Matisse. Henri Matisse nació en Niza en 1869 y fue un pintor francés conocido por el uso del color y por su empleo original y fluido del dibujo, muy fluido del dibujo. Como dibujante, grabador, escultor, pero principalmente como pintor, es reconocido ampliamente junto con Pablo Picasso como uno de los grandes artistas del siglo XX. Al inicio de su carrera se le identificó con el fauvismo y para los años 1920 ya se había destacado por su maestría en el lenguaje expresivo del color y del dibujo, la cual desplegó en una inmensa producción que se extendió por más de medio siglo y que consagró su reputación como una de las figuras centrales del arte moderno. Durante su trayectoria supo conjugar en sus obras la influencia de artistas como Van Gogh o Gauguin, con la de las cerámicas persas, el arte africano o las telas moriscas. De Henri Matisse vamos a destacar los trazos muy rápidos. Como hemos visto, es un autor que tiene mucho dinamismo o un dibujo muy fluido. En ese dibujo muy fluido vemos aquí a la izquierda un dibujo de un esbozo, de una prueba hecha para un dibujo posterior que hizo, que tenemos aquí a la derecha, ¿no? Este es una copia realizada por mí y en la cual pues tuve que utilizar trazos muy rápidos, trazos bastante rápidos. Si lo vemos, lo ampliamos, son trazos bastante rápidos para generar la impresión que Henri Matisse quería transmitir en el dibujo, ¿no? En su dibujo. Posteriormente esto lo pasa a su pintura y en su pintura pues también se caracteriza por esos trazos rápidos, esos trazos bastante muy rápidos, ¿vale? Otra de los dibujos de este autor, pasamos al siguiente, son algunos que se acercan al puntillismo o al impresionismo, pero con una gama de colores bastante más amplia, ¿no? Y otros realizados de forma muy lineal, en los cuales se denota ese trazo muy rápido en sus producciones. Muy característica es la danza, este dibujo de él, que está hecho con trazos muy rápidos, muy rápido, y otros como por ejemplo este que es la música, que también está hecho con trazos muy sencillos pero muy rápidos. Algún desnudo también con trazos muy rápidos y muy sencillos, característica de Henri Matisse. En otro contexto, ya en pintura más de tipo más impresionista y demás, se notan los trazos rápidos también. Por ejemplo, en el dibujo en la pintura de esta mujer, en los trazos en la pierna, veis, aquí está trazado de forma bastante rápido lo que son la división entre las luces y la sombra y demás, ¿no? Entonces trabajaba con trazos muy rápidos, igual que este de aquí de la izquierda, pues también son trazos muy rápidos, son pinceladas muy rápidas. Y el de la derecha igual, ¿vale? Como hemos visto, era uno de los exponentes del fauvismo, el que se caracterizaba por los colores muy planos y demás, pero aún así trabajaba con pinceladas muy rápidas. Vemos por ejemplo en este autorretrato que tiene que se notan las pinceladas rapidísimas en el pantalón, en la camisa, etcétera, ¿vale? Pinceladas muy rápidas.
Este es característico del fauvismo, este dibujo de aquí, estos dos dibujos, que es la línea verde, que se llama por la línea verde que tiene en el centro de la cara esta mujer, en el cual pues está realizado también con pinceladas muy rápidas. Y este de la derecha es ya más estilo impresionista, o recogiendo algunas de las tendencias, como hemos dicho, de Van Gogh o de Gauguin, y se caracteriza pues también por un pincelado rápido, muy rápido, en el cual él va consiguiendo los efectos que quiere con el color. Otros dibujos característicos de él. Estos dibujos más esquemáticos, más de formas como parecen como algas o algo similares, también están dibujados de forma muy rápida y coloreados con un color plano muy típico del fauvismo. Pasamos a otro de los grandes maestros, que es Vincent Van Gogh, conocido por todo el mundo y pues estudiado enormemente en muchas obras de arte. Hoy nos vamos a centrar solamente en lo que son sus trazos, en cómo son sus trazos, ¿no? Vincent Van Gogh pintó unos 800 cuadros, entre ellos 43 autorretratos y 148 acuarelas, y realizó más de 1600 dibujos de esbozos y de preparativos para dibujos grandes, y solamente por el hecho del placer de dibujar, ¿no? Una figura central en su vida fue su hermano menor Theo, que era marchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. La gran amistad entre ellos está documentada en las numerosas cartas que se intercambiaron desde agosto de 1872. De las 800 cartas que se conservan del pintor, unas 650 fueron para Theo, las otras son correspondencia con amigos y familiares. Pues Vincent Van Gogh desde muy joven tuvo inclinación hacia el dibujo. Su primer trabajo fue en una galería de arte. Más tarde se convirtió en pastor protestante y en 1879, a la edad de 26 años, se marchó como misionero a una región minera de Bélgica, donde comenzó a dibujar a la gente de la comunidad local. En 1885 pintó su primera gran obra, Los comedores de patata, que la veremos un poco más adelante, que es una obra excepcional, bastante oscura, pero excepcional, me parece a mí, sobre todo por el dibujo de las manos que hace. En ese momento su paleta se componía principalmente con tonos sombríos y terrosos. La luz y la preferencia por los colores vivos, por la que es conocido, surgió posteriormente cuando se trasladó al sur de Francia, consiguiendo su plenitud durante su estancia en Arles en 1888. La calidad de su obra fue reconocida solo después de su muerte, en una exposición retrospectiva en 1890, considerándose en la actualidad uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Influyó grandemente en el arte del siglo XX posterior, y especialmente en los expresionistas alemanes, en los fauvistas como Matisse, como ya hemos visto, de Rijn, Blanmik, Keith Van Dongen, etc. Falleció a los 37 años de edad por una herida de bala. Aún no se sabe con seguridad si fue un suicidio o un homicidio involuntario, a pesar de que existe una tendencia general a especular que su enfermedad mental influyese en su pintura. El crítico de arte Robert Hughes cree que las obras del artista están ejecutadas bajo un completo control. De hecho, el pintor jamás trabajó en los periodos en los que estaba enfermo. Bueno, pues de Vincent Van Gogh vamos a ver los trazos, cómo son sus trazos. Son trazos medios y lentos. Hay que aclarar que no siempre los trazos de los autores son iguales, van modificándolos, pero Vincent Van Gogh se caracteriza por esos trazos medios, que no son muy largos, no llegan a ser cortos del todo, son intermedios, y lo hace de forma lenta, pero en algunos de sus dibujos se caracteriza por trazos también medios, pero no tan lentos, sino más enérgicos, más rápidos. En este que vamos a ver, pues son los trazos medios y lentos. Por ejemplo, en los cipreses, estos que
tiene hecho Van Gogh un dibujo, un esbozo hecho a lápiz, creo que es, en el que se caracterizan ya y se denotan esos trazos curvos, lentos, y no muy grandes, ¿no? Son medios, ¿no? Son medianos. Después, en su obra concluida de los cipreses, la que tenemos aquí, pues se caracteriza porque esos trazos los marca en la textura de la pintura del pigmento del óleo, ¿de acuerdo? Es muy interesante porque son trazos muy sinuosos, muy curvos, y se entiende que no son largos, no son una trazada larga, sino son medias, no son cortas del todo y son bastante lentitos, realizados con lentitud. Aquí un dibujo de copia realizada por mi parte que lógicamente pues no tiene, se asemeja algo a Van Gogh, pero claro, lógicamente el artista y el maestro es el maestro. En el resto de sus producciones pues se denotan esos trazos lentos y medios, ¿veis? En una serie que tiene sobre olivos se notan esos trazos medios y lentos para realizar las curvas de los troncos de los olivos, que son muy características, pues se utilizan esos trazos lentos y curvos e intermedios, ¿no? En restos de producciones también se utilizan, aunque Vincent Van Gogh va combinando con trazos más enérgicos, más fuertes, más potentes, y más cortos a veces, ¿vale? O de un tamaño un poquito más corto. En otras de sus obras también denotamos ese trazado curvo intermedio y lento. Entendemos que está hecho de forma sinuosa, algunos de forma sinuosa, y tan característicos de sus obras de arte. Por ejemplo, en el tronco del almendro se notan muy bien los trazos lentos y medios, ¿vale?, que va realizando el maestro. Muy interesante contrastar o ver cómo es la pintura de los grandes maestros, porque de esta forma aprendemos y vemos cómo podemos implementar en nuestros dibujos estas técnicas que ellos utilizaban. Mirad, he querido también traer aquí una serie de dibujos realizados por Vincent Van Gogh, para ver la calidad, ¿no?, que tenía en sus dibujos y cómo representaba la realidad, las expresiones faciales, de qué forma lo hacía con ese trazado. Aquí el trazo es un poco más rígido, más recto, y quizás un poco más rápido, más violento, ¿no? Y se puede denotar en algunas partes de los dibujos realizados, las tramas que va realizando. Muy interesante ver estos dibujos porque algunos de ellos pertenecen a la obra primaria de Vincent Van Gogh, y realizó muchísimos dibujos que son espectacular de ver y de aprender de ellos. Otros, por ejemplo, en los que se denotan en las líneas medias, lentas y curvas, ¿vale? Hay muchos de ellos, es muy característico de este pintor. Otros, como en su autorretrato, que hemos dicho que pintó pues 43 autorretratos, ¿no? Pues se notan esas líneas medias, lentas y curvas. En este autorretrato, por ejemplo, se caracterizan muy bien, muy claramente en la zona de la barba, en la zona del pelo, en la expresión de los ojos. Son pinceladas curvas, pinceladas lentas y pinceladas hechas con bastante apasionamiento, por decirlo de una forma, ¿no? Y podemos verlo en muchos sitios de su obra, o sea, es muy característico de su obra, porque también quería poner aquí otra obra en blanco y negro
que es una hecha a lápiz, en el cual se ven esos trazos curvos, lentos hechos, por ejemplo, para ver la sinuosidad del brazo de esta escultura, esas líneas curvas, medias, ¿veis? Que va haciendo el autor, el maestro, son súper delicadas, súper interesantes, con los cuales va marcando la musculatura del brazo y demás. Hay líneas anteriores dibujadas y después sus correcciones hechas. Esto es muy interesante de ver en muchos autores, porque denotan que claro, que los artistas pues van haciendo diferentes pruebas y van asegurándose, ¿no?, sus dibujos poquito a poco. Este es el que hemos dicho antes de los comedores de patatas, muy interesante, a mí me encanta, es un dibujo, es una pintura excepcional de Vincent Van Gogh de su primera etapa, una etapa un poquito más oscura, en la cual no se ven los colores tan característicos de Van Gogh, pero tiene partes en las que trabaja con la luz, con los rostros y con las manos, son excepcionales, en las cuales también se denotan esas pinceladas cortas, sinuosas del maestro. Para mí es un cuadro excepcional, un cuadro que podríamos estar horas viéndolo y horas analizando cuestiones de la luz, cuestiones de los reflejos, algo de la perspectiva, etcétera. Vamos, que me parecen muy interesantes, muy bonitos. Y después otros más característicos, como los girasoles, que ya los conocemos, en los cuales se denotan esas pinceladas curvas y lentas. Y otros esbozos que tiene muchísimos. Si nos ponemos a bucear por internet podemos encontrar muchísimos esbozos. La noche estrellada, por ejemplo, es característico de esas líneas lentas y curvas que el maestro va haciendo. Pasaríamos al siguiente maestro, que es Eugène Delacroix. Eugène Delacroix nació en 1798 y este autor, junto con Géricault, fue el pintor romántico, fueron los pintores románticos franceses más conocidos. Quizá el artista más emblemático del movimiento apareció en el primer tercio del siglo XIX, que es Delacroix. Un pelín adelantado a su tiempo, la influencia de su estilo se nota en el posterior impresionismo, sobre todo por su audacia y maestría en la utilización del color. O sea, que más o menos podemos entender que es un preimpresionista o un precursor del impresionismo, ¿no? De buena familia, inicia en el París del siglo XIX sus estudios artísticos. En el neoclasicismo, con su solemnidad y serenidad, era el modelo a seguir, pero Delacroix se sintió fascinado por las ruinas medievales, la libertad de la obra de Goya y los clásicos barrocos como Rubens, Velázquez o Rembrandt. En su interior sintió que el arte no tenía por qué ser tan racional y se encendió un deseo de hallar la realidad tras las apariencias. Sus viajes también fueron una influencia importante. Primero a Inglaterra, donde conoció al paisajista Constable y donde descubre que técnica y color pueden provocar efectos psíquicos en el espectador. El segundo viaje al norte de África, a Marruecos y Argelia, quedando deslumbrado por la luz y también el exotismo de su gente, con toda esa sensualidad y misterio que después él expresa en sus cuadros. Existe un diario de estos viajes con maravillosos apuntes y esbozos de gran calidad, muy interesante. En su obra se mezcla la fantasía, lo macabro y lo erótico. Delacroix parece valorar más los sentimientos y emociones que los ideales, algo que junto a sus temáticas y el exotismo y misterio que desprenden muchos de sus cuadros lo convierten en el paradigma de pintor romántico, al menos en Francia, influyendo notablemente en todo el movimiento a nivel europeo e internacional. Amigo de los intelectuales de la época como Baudelaire o Victor Hugo, melómano empedernido, no frecuentó apenas a otros artistas de la época. Único en este sentido, solo se interesó por artistas ya muertos, el más reciente de todos, Géricault,
una especie de maestro para él. Muy bien, pues de Eugène Delacroix vamos a ver el tipo de trazos que utilizaba, que son trazos medios y trazos rápidos. No son tan lentos y sinuosos como los de Vincent van Gogh, son más rápidos, más enérgicos, y no son largos como el último autor que veremos, que son lentos y largos. Estos son medios, trazos medios y rápidos. Por ejemplo, en este esbozo de este Cristo de Eugène Delacroix tenemos el costado con esos trazos característicos, ¿vale? Que son rápidos, pero no son largos, son medios, son medio cortos, ¿vale? Y son muy interesantes. Tenemos aquí una un pequeño dibujo hecho de unas piernas que he intentado replicar del maestro, ¿no? En este cuadro pues también se aprecia de un músico, lo que no recuerdo el nombre, si es no me acuerdo qué músico es. Vemos los trazos bastante cortos y rápidos, con los cuales va construyendo, va cincelando de alguna forma, son rápidos y medios, cincelando lo que después pasará a óleo. También en este Cristo vemos una aproximación hecha y después el dibujo ya terminado. Primero tienen muchísimos esbozos en blanco y negro realizados de forma rápida, con esos trazos rápidos y medios, y es muy interesante. Ya cuadros más grandes terminados, como este, por ejemplo, es espectacular, la cara de esta chiquilla, o más exóticos de su viaje a Argel, pero también utilizando esos trazos rápidos, ¿vale? Esos trazos rápidos y medios. También de otras de su obra, incluso en este autorretrato que hemos puesto al principio, que es el autorretrato del mismo autor, también se denotan esos trazos rápidos, ¿no? En los desnudos también, y muchos dibujos que tiene hechos a sanguina, también se notan los trazos, el trazado rápido y intermedio, ¿no? Por supuesto hay que destacar pues el más conocido, que es La Libertad, el pueblo siguiendo a la libertad y demás, muy propio de la Revolución Francesa y de Prat, muy romántico, etcétera. Y también trabajos de tipo mitológico que tiene. He traído este dibujo para que lo veamos, también porque en él se denotan, es un pequeño hecho a lápiz, y se denotan o a tinta, esos trazos rápidos que te van a hacer constituir pues partes de sombra de la pierna, por ejemplo, lo hace de una maestría excepcional, ¿vale? Y con una rapidez pues tremenda, que es lo que él usaba, ¿vale? Esa velocidad a la hora de hacerlo, en trazos muy, muy rápidos, muy enérgicos. El último autor que vamos a ver es un autor de más contemporáneo, ¿vale? Y en realidad es poco conocido. En realidad Bensham es un autor de origen lituano, aunque después pues ha vivido gran parte de su vida en Nueva York, en Estados Unidos, afincado en Estados Unidos. Fue pintor e ilustrador, artista gráfico, fotógrafo. En la fotografía pues tiene mucha parte de su obra en la fotografía, y escritor. Como ya os digo, era lituano de nacimiento, y
y desarrolló su carrera en Estados Unidos. Es conocido por su obra de realismo social, de crítica social sobre todo. Es interesante por lo mismo y sobre todo por sus puntos de vista políticos de izquierda, no demasiado bien vistos en Estados Unidos, y también por sus disertaciones publicadas en la revista The Shape of Content. De Ben Shahn, lo que vamos a ver, lo característico, es un autor que es poco conocido, pero lo hemos cogido por sus pinceladas o sus trazos, más bien dicho, trazos muy lentos. Para que veáis, podemos ir combinando distintos tipos de trazos. En este caso, los de Ben Shahn son muy lentos. Como veis, este dibujo lo he hecho yo de una de sus obras e intenté hacerlo de forma muy lenta para irme asegurando que los filos y todo el trazado se hacía conforme al dibujo original. Y bueno, si te requiere pensar con lentitud, por decirlo de alguna forma, estos son dibujos ya hechos de él, en los cuales el trazo es un trazo muy pensado, muy tranquilo, muy lento, muy característico de Ben Shahn, ¿no? En sus obras, por ejemplo, esta de en medio de las manos que se cogen y se atrapan, se ve claramente que están dibujadas de una forma con mucha lentitud, con mucha parsimonia y demás, igual que el dibujo de Martin Luther King en la revista Time, ¿vale? En realidad lo que quiere expresar el autor es esa boca abierta de Martin Luther King en sus mítines y demás, y esa mancha negra, ¿no? Es como una reivindicación negra, ¿no? Todo negro, porque el negro se sale del papel, de la cara de Martin Luther King. Es muy expresivo, pero se notan que los trazos, las líneas, pues son muy lentas, están realizados con mucha lentitud. Igual este dibujo de aquí, lo mismo. Otros dibujos característicos de él también se nota que están hechos con mucha parsimoniedad, mucha lentitud, y el efecto es este, ¿no? Este león de aquí, por ejemplo, se nota que está hecho con mucha... los trazos son muy lentos, muy sinuosos, muy despacitos, trabajando poquito a poco, con esmero y con mucho cuidado. Muy bien, pues hasta aquí sería un poco analizar 4 tipos de trazos de los grandes maestros que consideramos que son interesantes y que nos puede servir para replicarlo en nuestras obras artísticas, ¿vale? Pues nada, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.